Buen día, bienvenidas, bienvenidos a esta oración de la mañana, aquí en la congregación La Reforma Extendida, porque esto está en todos los lugares donde está cada una y cada uno. Vamos a dar comienzo al orden litúrgico que lo vamos a tener en pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este sexto domingo de Pascua, San Juan, capítulo 14, los versículos 15 al 21. Dice así. Se encuentra en la página 1557 para los que la quieren seguir en la Biblia. 1557. Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Y dice así: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracias y paz a ustedes. Continuamos en la lectura del Evangelio según San Juan, en este momento que nos hemos ido un poquito del registro mateano y estamos con lecturas juaninas. Después nos vamos a mover un poquito hacia Lucas, porque bueno, encontramos que el tiempo de Pascua que va hacia Pentecostés, bueno, Lucas tradicionalmente son los textos, y la tradición, porque claro, cada relato de los evangelios tiene su propia mirada, impronta, y después las tradiciones van haciendo una construcción así general de las cuestiones. Entonces, bueno, aquí estamos con esta, digamos, no sé si la palabra más justa es tensión, pero al menos ímpetu que coloca el evangelista en esta pregunta que veníamos recorriendo de quién es Jesucristo. Bueno, ahora hemos dado sobre nuestro domingo anterior algún pasito más y hay algunas, no sé si también la palabra es dificultades de traducción, pero al menos cuestiones a tener en cuenta. El marco con el que abre el Evangelio según San Juan, que por ahí son los versículos que uno aprendió en escuelitas dominicales, y esto decía, en el principio era el verbo, decía la vieja traducción Valera, o al principio era la palabra. Si uno toma traducciones más recientes, la palabra era con Dios, la palabra junto a Dios, la palabra era Dios, todo eso. Y después ahí aparece esto de que puso su morada, carpa, entre nosotros. Eso es algo que va a marcar con una línea la lectura del Evangelio según Juan. Y ahora esto reaparece, con a veces algunas interpretaciones un poquito estiradas para hacerle decir al texto algo que no termina de decir. Y bueno, esto es el riesgo de toda traducción, ¿no? Que uno, bueno, quien traduce no hace solo un cambio literal de palabras, sino trata de encontrar sentido. Toda búsqueda de sentido tiene mucho de que coloca a quien lee, interpreta. Entonces, bueno, esto siempre es un tema. Cuando
venimos leyendo el Evangelio según Juan especialmente, hay un énfasis muy fuerte que tiene que ver con la tradición cristiana después, y la nuestra, de la búsqueda de Dios. Y especialmente vivimos en una época donde buscar a Dios, y cuando pensamos la idea de Dios y todo, tenemos que hacer ese esfuerzo de poder pensar la idea de Dios sin género, ¿no? Porque si no terminamos genitalizando a Dios, y eso es una cuestión de que en realidad nos lleva para atrás en la fenomenología de la religión. Claro, pero tenemos esas imágenes, ¿no? Del señor barbudo y todo. Yo no me acuerdo de la película que vimos, ¿cómo se llamaba? La que Dios... La Cabaña, la vimos acá con la congregación, donde Dios Padre, en la película, Dios Padre, y así se presenta, es una mujer negra. Entonces esto que nos hace salirnos, por supuesto no se trata de Dios Madre, que eso sería otra cosa, no es parte de la tradición cristiana reformada, sino que tiene que ver con gnosticismo. Dios Padre que aparece como mujer negra, fascinante. Esto de salirnos de a veces nuestros encasillamientos. Y el cristianismo que también se va a ir dando, porque no es que de un día para el otro, en un entorno donde la sociedad de época tiene ideas de lo sagrado, ideas de Dios y todo. Igual que hoy en día. Y el cristianismo va a empezar a marcar cada vez más esta cuestión de sospechar de nuestras propias miradas. O sea, la sospecha de cómo cada uno mira y ve, porque, como dice algún viejo dicho, es decir, en este mundo, a ver, si me acuerdo, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo se ve según el color del cristal con que se mira. Y esto no exime a cómo miramos a Dios. Es decir, entonces, bueno, nosotros podemos poner nuestras mejores intenciones. Ahí hay una linda película para los que les gusta el cine viejo. Todo el cine que me gusta ya es una cosa tan arcaica que ya casi están liberados los derechos, así que la van a poder ver. No están en Netflix ni nada. No, ya hay que ir a buscar la otra. Pero ahí Canal Volver. no tan profundas, no, están las de Minguito Porcel. Pero vamos a un canal un poco más elaborado por ahí, ¿no? No seamos tan prosaicos. Claro, pero por ahí en Movie las encuentran, ¿no? O sea, estas plataformas que tienen un poco de cine clásico, viejo, que en realidad, y está Oski que me va a corregir, que es el que se dedica a cine, pero me parece que el guionista fue Ingmar Bergman, pero no la dirigió con las mejores intenciones. Bergman, hijo de pastor luterano, y todos los traumas que eso le dejó. Entonces pudo escribir el guión, pero como que la dirección era una cosa demasiado fuerte, porque finalmente era su propia vida. Ahora, entonces esto es una pista, ¿no? Que aún las mejores intenciones no necesariamente nos llevan a los lugares más saludables, digamos. Es decir, la intención no alcanza. Entonces esto a veces que surge, decir, bueno, sigue tu corazón, sigue todo, y bueno, sí, claro, depende cómo funciona, porque si no vas a terminar con un arresto cardíaco. Entonces, de pronto, la comunidad de fe de los primeros tiempos también tenía estas preguntas. No son solo actuales, son también, o son las mismas o similares, y que uno pregunta, bueno, hoy en día. Cuando buscamos a Dios, porque esto ocurre de manera amplia, no es solo los cristianos y las cristianas que buscan a Dios, mucha gente lo hace, y de muchas maneras muy diversas. Ahora, desde la mirada cristiana, y ahí es donde el cristianismo también ha tenido que aprender que puede hablar hacia adentro y mirarse a sí mismo, a sí misma, y que no le toca juzgar al resto del universo, porque también eso es algo que no se le ha dado, es decir, por derecho divino, el juzgar a los y las demás, pero sí mirar hacia adentro, hacerse preguntas.
termina o comienza, depende cómo uno lo quiere mirar, en que el acercamiento, y ahora vamos a jugar con las palabras, a Dios, en realidad es un acercamiento de Dios hacia, para con, traduce la Valera muchas veces, estas formas viejas que no usamos, pero que son a veces más precisas, ¿no? Es el acercamiento de Dios hacia nosotras y nosotros. O sea, no es tanto el salir a buscar a Dios, sino que Dios se ha acercado. Y el riesgo entonces, que es cuando Dios se ha acercado, es que salimos a buscar a Dios, terminamos mirando donde no hace falta mirar. Eso lo vamos a ver ahora prontito en los textos previos a Pentecostés. Va a aparecer esto. ¿Qué hacen papando moscas mirando al cielo? Dicen los ángeles. Cuando los discípulos se quedan mirando para arriba, ¿no? Dice, parece en buen argentino, dice que dirían más cosas peores. Pero digamos, ¿qué hacen papando moscas mirando al cielo? Tienen cosas que hacer, dicen los ángeles. Vayan y hagan lo que tienen que hacer. Es decir, cuando salimos a buscar aquello que ya se ha acercado, lo que posiblemente encontremos no sea más que nuestras propias construcciones. Por eso, el Evangelio según San Juan apunta mucho a esto, que al Padre, dice acá, porque el Espíritu es un tema que en Juan está apareciendo ahora más fuertemente, es decir, está en nuestro texto de hoy. Paráclito es una palabra que acá han mantenido esa forma que está en el español, pero bueno, Parácletos viene, es del texto antiguo, porque a veces, bueno, las traducciones son limitadas. Entonces dice, bueno, un nuevo acompañadora o acompañador, tal vez, y en el español estamos forzando mucho nuestro idioma para decirlo, pero el paracletos es aquella que acompaña, que sostiene, que consuela, que trae paz, o sea, es un acercamiento muy íntimo de la divinidad. Sí, es muy íntimo. Eso, en griego, en realidad, con nosotros, claro, traducimos el espíritu de manera muy masculina, ¿no? Porque en castellano el artículo tiene él. Claro, pero en griego es neutro, o sea que uno podría decir la espíritu en nuestro español. Nos cuesta hacer el ejercicio, pero si miramos el texto podríamos. Es más, en La Cabaña, ya que mencionamos la película, espíritu es una danzarina asiática. Una china. Sí, que siempre está danzando, y en la danza genera cosas. Bueno, la tradición cristiana leyó que el espíritu está en los comienzos de la creación, ¿no? Después, bueno, aparece que el Cristo, el Hijo, también está presente antes de la historia, en la creación. Entonces, Lutero va a decir que esto le molesta mucho, porque entonces el ser humano es copartícipe de la creación, de alguna manera. Cosa interesante cuando uno mira cultura y cosas así. Ahora, con nuestro texto y con este pequeño comentario introductorio, nos estamos acercando cada vez más a esta cuestión vincular, porque justamente una de las cosas de la tradición cristiana es esto, lo vincular. Es decir, Dios se vincula con nosotras y nosotras a través en Jesucristo, y es un ida y vuelta. Acá hay que tener un poco de cuidado, como decía al comienzo, con las traducciones, porque después dicen, y a veces, y lo cantamos nosotros también, a veces, pero bueno, a veces lo que cantamos y la teología bíblica a veces no coincide del todo. Entonces cantamos Dios está en mí. Bueno, parece que el texto diría eso. Si lo miramos con cuidado, usa los plurales. No dice en cada uno o cada una, dice en ustedes. O sea, hay un fuerte acento comunitario en estos textos. El Espíritu llegará, veremos Lucas después, el libro de los Hechos, el Espíritu llega sobre una comunidad reunida. No es cuestiones tan individuales, sino que está vinculado al evento comunitario. Que tampoco es
la dictadura de la comunidad. Recordemos en el texto bíblico, cuando el Espíritu llega sobre Israel en el desierto, sobre todos los jefes de familias que están reunidos ahí, y un par que no fueron, también les llegó. Entonces, ahí claro, estaba el problema que los que no habían venido, no, también les llegó, ¿no? Atención a distancia. Claro, entonces, bueno, hay como un poco y un poco, una atención, es decir, por un lado, es decir, se da en la comunidad, pero también tiene que ver con personas. El bautismo es un evento comunitario, somos sumergidos en, y la vieja fórmula bautismal dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero bueno, no nos tomamos el agua del bautismo, a menos que uno lo hayan bautizado por inmersión y lo tuvieron abajo tanto tiempo que bueno, en general es por fuera. Sí, comunitariamente participamos de la mesa del Señor y las tradiciones en las cuales Lutero está entre ellas, o sea, ponen un acento muy fuerte en la objetividad de que Cristo está verdaderamente presente con, bajo y mediante los elementos del pan y el vino, que lo que hace es conectar siempre a Jesucristo con la realidad de todos los días de la gente. ¿Qué es lo que está tratando el evangelista Juan constantemente de decir? Que el cielo está aquí. No hay si levantamos la vista buscando el majestuoso trono de Dios, lo que vamos a encontrarnos, yo acá tengo compañía, lo que vamos a encontrarnos es con un ídolo. Claro. Levantamos la vista y encontramos a Dios, Diosa o lo que querramos, para la mirada cristiana, eso va a ser un ídolo. Porque Dios está junto con, en medio de el mundo de todos los días. Porque esto es lo que celebramos en Navidad. Jesucristo asume la carne. Dios es Dios encarnado en la vida de todos los días. Y esto en la Pascua se certifica. La Pascua es una especie de confirmación de que la Navidad ha ocurrido. Y el Espíritu es una promesa de constancia en el tiempo, de que esto nunca se corta. Y entonces, justamente la cena, la Eucaristía, la cena del Señor, la comunión, el nombre que quieran poner, no importa, lo que hace es constantemente reforzar este vínculo de lo cotidiano, donde de alguna manera esa comunidad toma forma a partir de Jesucristo y no a partir de nuestras propias opiniones. Por eso, si a algunos no les gustó un comentario mío en la asamblea, donde yo le pido disculpas al pastor Burgoa, pobre. Por la madre. ¿Cómo? Por Dios madre. Bueno, en realidad era lo que me importaba tres velines, lo que opinaba el pastor Burgoa, que sigo pensando lo mismo, que me importa tres velines lo que piensa. Esta última sí, Sí, señora. pero en el sentido de que el pastor Burgoa también le importa tres velines lo que yo pienso. Y tiene razón, porque no es lo que yo pienso, sino aquello lo que la comunidad acepta a partir de la lectura en común de la Biblia a través de 2000 años. No de ayer o de hoy. Aquello que pensamos en común. Si yo pienso un poquito diferente, bueno, con algunas cosas sin duda sí, pero después me tengo que ajustar, porque si no van a venir los chiquitos de la clase de confirmación, chiquitos y chiquitas, bueno, en este momento no hay, y me van a decir, usted está predicando algo que no coincide, y me van a dar el catecismo por la cabeza y la Biblia por la cabeza, y lo peor es que van a tener razón. Entonces, mis propias opiniones las tengo que guardar y tengo que predicar aquello que es lo que tenemos en común. Una reflexión. Así que ahí es donde, entonces, como esto se establece a partir de esa fe que se convierte en palabra que compartimos en pan y vino, y también en palabra hablada. Pero lo que tiene el pan y vino, porque a esto nos va a ir llevando un poco este desarrollo de los próximos textos, es que finalmente ahí estamos todas y todas ante la promesa y no decimos más nada. Bueno, no deberíamos, después uno escucha cada barbaridad en las palabras de institución, pero bueno, debemos, como dice la fórmula de concordia, perdón, no la fórmula de concordia, sino la apología de la confesión de Hamburgo,
me equivoqué de texto, dice, debemos ajustarnos a la fórmula bíblica, dice. ¿Por qué? Porque cuando no nos ajustamos a eso terminamos poniendo algo que me gusta, algo bonito, pero algo que me gusta, algo bonito, puede llevarnos quién sabe a dónde. Aquellos mismos ídolos de cuando levanto mis ojos a los cielos y digo, qué bonitos, y sin duda ahí está la creación de Dios. Pero que no me confunda que diga, y aparte yo puedo ver a Dios. Bueno, ahí posiblemente en esta división de los dos regímenes, tal vez es el momento que debo hacerme preguntas por lo menos. Y si lo veo demasiado, a lo mejor ya tiene que entrar en algún otro campo la cosa. Volvemos como personas cristianas finalmente a las promesas de Jesús. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Promesas de Jesús. Les enviaré otro espíritu, podemos traducir paracletos, si les parece. Es decir, que no es otro en el sentido de hay uno y hay otro que es diferente. El otro aquí está usado en el texto bíblico como algo renovado. Hay que leerlo de esta manera, que es una de las posibilidades de leerlo. Y entonces nos encontramos con una comunidad que comparte la fe que se traduce en el amor, que son finalmente los dos ejes de lo que Jesús plantea cuando habla de los mandamientos, que acá aparecen. Y habrán notado esta cuestión extraña de la lectura, ¿no? El permanecer en el amor, que va a venir después del tema del espíritu, va a venir la viña, la vid verdadera, y el Padre, el viñador. El permanecer y los mandamientos. Guardar es mejor traducción que cumplir. Yo ahora tengo que mirar qué dice acá, y como no me puse los anteojos, no veo nada. Si ustedes me llaman, cumplirán, dice acá. Tengamos en cuenta que el cumplir tiene que ver con no una cuestión legalista, sino está construido, el texto va y viene, está construido que el amor, fíjense que en castellano es más difícil verlo que en el texto griego, el amor a Cristo, y acá el amor a Cristo es una consecuencia del amor de Cristo, que genera amor a Cristo, porque bueno, por supuesto el texto está tratando de llevarnos que el amor para con Dios también tiene que expresarse a través de Jesucristo en el marco cristiano. Otros marcos son diferentes, y está bien también, pero son otros. Está tratando de mover esto. Entonces el amor de Dios en Jesucristo para con nosotros y nosotras se expresará en el amor a Dios, es también a través de Jesucristo. Ese hacia Dios es a través de Jesucristo. Y esto es el cumplimiento de los mandamientos, el haber guardado. Cuando se habla de guardar, nosotros lo mantenemos en nuestras tradiciones, guardar el día de reposo, Jesús tiene una gran crítica a todo lo que es la visión de época, de su época, la nuestra también, pero sí. La crítica de Jesús hoy es a nosotros y a nosotras, no a los otros. Siempre pensamos que las críticas son para los demás y no para uno. Entonces lo que está haciendo es Jesús haciendo una crítica a la forma legalista de guardar el día de reposo de su época. Lo mismo hace ahora para con el guardar los mandamientos, porque finalmente los mandamientos de Jesús son el amor hacia Dios, para con Dios, y el amor para con el prójimo. Fe para con Dios, amor ferviente para con toda la creación, si queremos hacer una mirada amplia. Es interesante que los viejos textos luteranos señalan, y son parte de las confesiones, que el amor en el mundo es la justicia. No es la mirada que por ahí hemos recibido en el último tiempo breve histórico, ¿no? Porque en realidad eso viene fuertemente, bueno, tal vez desde el idealismo alemán y otras cosas, pero especialmente el cine se encargó de convertir el amor en una cuestión de un evento romántico
que no tiene necesariamente en el plazo más largo que ver con el bienestar de toda la creación. Entonces, si uno mira estos viejos textos, donde aparece que el amor es la justicia, eso garantiza un bienestar en el plano de lo humano, necesario para la vida. Entonces, el amor de Dios manifestado en Jesucristo, que después es amor a Cristo, como dice el texto, es el cumplimiento de los mandamientos. Más adelante va a invertirlo y dice, bueno, cumplirán mis mandamientos si me aman. Pero el sí no es que, bueno, es una lista de cosas a cumplir y si esto se ha hecho, entonces hemos amado a Cristo. Hay tradiciones que esto, entonces se hace una regla moralista de la religión. Y el problema de las reglas moralistas es que cuando cambian los contextos ya no pueden reacomodarse. Quedan atados al siglo en donde redactaron eso. Ese es el problema. Es decir, no es que los otros y las otras necesariamente son malos. No, quedan atrapados o atrapadas en estas cosas. Después sí pueden hacer cosas malas, sí, eso todos podemos, ¿no? Eso ninguno está exento, ni ninguna. Seamos equitativos de género, ninguno ni ninguna. Pero el texto acá nos lleva entonces el cumplir tiene que ver con el amor a Cristo, no en el sentido legalista de una lista de cosas, sino en el sentido del bienestar de los y las demás. O sea, es un ida y vuelta. Y la intención que tenemos. Y eso, sí. Aunque con solo ser un poco mejores para los demás debe funcionar algo, ¿no? Ponerle un poco de intención, San Pablo, eso es más paulino, ¿no? San Pablo dice, bueno, si no te, o sea, que si solo hago, diera mi cuerpo para ser quemado, vendiera mi vida y no tengo amor, dice, pero es paulino. Juan en esto hace esta ida y vuelta. El que recibe mis mandamientos y los da sentido, fulfill en inglés, cumple, una problemática de traducción. Como respeta. Ese es el que me ama. Y es llevarlo a la lectura de la clave última, que todo mandamiento está en función del bienestar de los y las demás. Si el mandamiento no funciona en cuanto al bienestar de los y las demás, lo estamos interpretando mal, porque no lo estamos mirando a través del lente de Jesucristo. Y ahí es donde fallamos, porque es más fácil tener una lista, y uno empieza a decir, bueno, este está, ya está. Y bueno, el problema es que eso muchas veces ha llevado a una cantidad de gente a la hoguera. Esas listas de moralidades de cualquier época, donde la moralidad de una época, de un grupo, se confunde con la justicia. Cuando la justicia tiene que ver con la protección del otro y de la otra con respecto a los más fuertes. Entonces Jesús nos ha llevado fuera del legalismo a un vínculo que algunas tradiciones dicen personal y a veces lo personalizan, pero lo personal en lo comunitario, el vínculo con Jesucristo. Que esto es lo que nos lleva a cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con los y las demás. Esta idea de prójimo, que viene de próximo, próxima no está en el español, pero como viene de próximo y hay próxima, también podríamos jugar y decir prójima, ¿por qué no? Es estirar un poquito. Inglés usa vecino, neighbor, porque son las formas más viejas. Y claro, eso está bien porque personaliza, porque a veces hay que amar genérico, pero yo tengo que aguantar a mi vecina, la del otro patio, que es insufrible. Claro, a mi suegra. Claro, uno puede hacer toda la lista de los que, bueno, tiene que aguantar un poco. Y después tiene la otra problemática, pero eso está bueno porque personaliza, porque lo que es demasiado genérico se diluye. Pero tiene el riesgo, bueno, que es la pregunta en su momento de Pedro, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es decir, ¿debo perdonar a mi hermano? La pregunta de Pedro. O la pregunta que le hacen a Jesús, el legista que le pregunta sobre ¿y quién es mi prójimo?
Juan y Jesús pone el samaritano como modelo de aquel que se hace prójimo o prójima de los demás. Claro, porque una cosa es decir, bueno, aquellos que están medianamente cerca, ya sea geográficamente, mi vecina del otro patio, yo tengo ¿qué voy a hacer? Tenemos que convivir. Pero esto está bueno porque genera una cuestión de cercanía. Pero después, ¿qué pasa con los que viven por allá lejos? Ahí a veces los olvidamos. O los que no piensan como uno. Bueno, todo esto de este ejercicio constante de la fe y el amor. La fe que alimenta esta posibilidad de la búsqueda constante del bien común, la justicia en medio de nuestro mundo, como expresión de ese reino, que no está allá arriba con los cielos lejanos, sino los cielos que conviven en el día a día, en nuestras vidas. Y que la promesa del texto de hoy, y que como esto no es nada fácil, Dios en su mirada más, tal vez femenina, ¿no?, que es la espíritu, nos pone el brazo y dice, vamos juntas y juntas en esto. Que así sea. Amén. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla en la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une en la